Bienvenidos a En Concreto Podcast. Mi nombre es Constancio Alvirde y cada semana entrevisto a arquitectos, diseñadores e interioristas que han creado nuestras ciudades y logrado una trayectoria inigualable. Espero que con estas entrevistas aprendas muchísimo porque es algo que a mí me hubiera gustado obtener. Así que espero lo disfrutes y nos vemos en esta increíble entrevista. Rafa Plasencia, bienvenido a En Concreto Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, tú, muchas gracias por la invitación, por el tiempo. Muchas gracias. Yo estoy muy contento de que estés aquí. Fíjate que no tenía mucho tiempo de conocerte, pero en este tiempo que te estaba investigando y demás, dije, órale, qué cañón está lo que está haciendo. Y ahorita para empezar con la plática, quisiera que rompiéramos el hielo y quiero hacerte 3 preguntitas. Sí, venga. Que a lo mejor nada que ver, pero que vamos a romper el hielo. Primero, ¿cuál era tu película favorita de niño? Uy. Qué buena pregunta. Esas preguntas que te sacuden, ¿no? Híjole, creo que me acuerdo que veíamos mucho el bochito ¿te acuerdas del Volkswagen? Heavy. Sí, la primerita de Heavy. Me acuerdo muchísimo el carro que se transformaba. Esa podría ser una de las películas que vi mucho, o sea, que recurría, ¿no? Que la pasaban en la televisión. Claro. Buenísimo. Oye, ¿y cuál crees que ha sido tu mayor travesura? También me gustaba. Híjole, pues eso me recuerda mucho a mi infancia, cuando nos gustaba aventar globos con agua y todo ese rollo. Entonces sí éramos medio vagos, la verdad. Y en alguna ocasión, me tocó aventar un globo con agua que le pegué a un señor ya grande y no, sí estuvo, porque aparte iba manejando, entonces no estuvo padre. Y acabé en la caseta de vigilancia del coto, o sea, como detenido, ¿no? Y me acuerdo que pasó mi mamá y me saludó y saludó al policía y yo también la saludé así como, ahorita nos vemos. Y, ¿cómo? Párate. Pero así fue algo muy sencillo también, ¿no? Ahorita lo ves ya de grande, pero bueno, de pequeño era como, sí, la regué, ¿no? O sea, sí estuvo mal. Y bueno, ya, eso, una cosa así muy sencilla. Oye, y ahora, ¿qué libro te sembró el gusto por la lectura? En la universidad, bueno, híjole, es muy buena pregunta porque no me gustaría depositar toda mi inspiración o todo esto en un solo libro, porque al final son varios libros los que te van como construyendo, pero a veces no sabes qué exactamente. Hubo una temporada que leí mucho a Bukowski, muchísimo, casi todo lo de Bukowski, y me gustaba mucho su humor negro, entonces eso me enganchaba. Leí mucho Borges, Margarito Senar, Sabater, o sea, leí muchísimo sudamericano, fíjate, o sea, también, pero libros, por ejemplo, hay un libro que me acuerdo que se me quedó muy grabado, que se llama El hombre que fue jueves, de Emma Hugo Sturze, de Gilbert K. Chesterton. Y no sé, es un libro que se me quedó muy, muy grabado y que además entra en una narrativa muy bonita. Hay muchas cosas y te acuerdas por frases, te acuerdas por pequeñas cosas, por pequeñas imágenes que construyes cuando lees. Cuando lees se construyen imágenes y entonces uno tiende a depositar en los recuerdos o en el pasado a través de imágenes, al menos yo, como que te imaginaste algún escenario dentro, o sea, estás leyendo y entonces te imaginas ese escenario y se queda grabado, o sea, un poco con los comentarios de los personajes, pero además de lo que tú imaginaste, porque al final es parte de esto. Cuando uno lee, va uno construyendo, ¿no? El escenario, las imágenes, entonces te vas, que la habitación, y entonces te imaginas la habitación, te imaginas el sillón, que la cama, que la ventana, entonces es de las cosas bonitas de leer y no tener imágenes, es que tú las tienes que construir y esas imágenes se convierten como en pequeñas llaves que cuando recuerdas a través del libro, pero también de la imagen. No sé si me expliqué, pero Sí, creo que muchos así construimos. Sí, uno va creando sus propias ilustraciones cuando va leyendo. Exacto, ilustraciones. Haz de cuenta que estás dibujando en el aire y dibujas cuadros o pinturas o ilustraciones que te construyen un recuerdo.
pero no solo el recuerdo de que armaste en el libro, sino el recuerdo del momento que lo estabas leyendo y la época, el contexto, en dónde estabas, qué estabas haciendo, y te sirven para, pues, volver atrás, ¿no? O sea, son llaves. Oye, entonces, ahorita por lo que veo, lees mucho novela. Leía, ¿no? Me encantaba eso y luego bueno, he leído hasta libros de superación, ¿no? O sea, me gusta el tema de leer y sobre todo, últimamente más bien de platicar. La gente con sus experiencias, pero qué es lo bueno en la vida, qué es lo que te construye, lo que te hace mejor, ¿sabes? Como estos hacks que ahora están de moda, que vas tomando y que ahora todo el mundo hace, ¿no? Como De superación personal, básicamente. es un tema de superación personal, pero sobre todo sobre un tema como de encuentro Sí. contigo mismo, ¿no? Sí, pues fíjate que uno de esos libros, haciendo mención a esos que a mí más me han gustado y yo creo que sí te puedo decir que fue un momento de crecimiento, fue Atomic Habits de James Clear. Sí. No, o sea, padrísimo. De hecho, es el libro que siempre regalo caray, Qué padre. para cualquier etapa de crecimiento de alguna persona. Tienes Sí, que leerlo. que es muy importante. Igual, hay gente que necesitamos de los libros para construirnos y dar pasos, ¿no? Pero también creo en la gente o en los personajes que se construyen a base de la observación, ¿no? También, o sea, en la reflexión, del pensar. O sea, no necesitas, o sea, son distintas cosas, ¿no? Herramientas. Por ejemplo, no sé, un monje no está todo el tiempo leyendo, ¿no? Está todo el tiempo pensando, reflexionando, observando. Entonces, esas cosas, sin decir que estás casi haciendo lo mismo, pero estás haciendo muy lo mismo. O sea, unas va leyendo las experiencias de otros que te llevan a preguntarte si lo estás haciendo bien o cómo lo debes de hacer, y otras que a través de un estado de reflexión y de observación también te lleva a preguntarte muchas cosas, ¿sabes? Pero muy como personal. Y ahorita haciendo la reflexión y la comparativa, creo que tienen que ver con un estado de estar, ¿no? De fluir, ¿no? Sí. Le llaman el estado de flow. Sí, y que bueno, unos lo harán con el tema de los libros y otros lo harán simplemente. Por eso dicen ahora, ¿meditas? Entonces, No, yo no. por ejemplo, ¿no? Ajá, he escuchado muchos que Ahora yo quiero meditar, ¿no? Es como, pero bueno, a ver, si te digo que cuando estás dibujando meditas, estás meditando, por ejemplo, o sea, porque cuando estás diseñando, pues estás dejando que fluya algo y a veces no sabes qué. Entonces estás dibujando y haces un sketch y como que quieres aterrizar el sketch, pero estás dibujando, entonces estás fluyendo y ese flujo también o sea, es un poco esa parte. sí, es un ritual también. Igual, ¿no? Igual pensar o sí, creo que Buenísimo. Oye, mi estimado Rafa, pues ahorita ya entrando en materia, quisiera preguntarte cómo es que decidiste dedicarte a esta hermosa profesión de la arquitectura. ¿Cómo llegaste aquí? eh, bueno, me tocó a mí en la secundaria escoger un taller. Estuve en una secundaria de gobierno y me tocó escoger un taller. Es una secundaria técnica, entonces tenía que escoger entre soldadura, eléctrico, mecanógrafo, no sé qué, químico, o sea, es técnica, escuela secundaria técnica, ¿no? Es una ayuda para todos los que no tienen el recurso o las posibilidades de tomar la universidad y poderse ser útil desde los 13 años, 12 años, o sea, entonces me acuerdo que no había como muchas opciones donde estudiar y era la secundaria, entonces mi papá optó por meternos ahí y la verdad me sirvió muchísimo porque tuve que escoger entre estas posibilidades técnicas y escogí el dibujo técnico industrial. Entonces, imagínate, pues entras que a los 11 años, 12 años. Ni siquiera en la prepa, o sea, fue en la secundaria. Entonces, aprendí a dibujar con grafo, estaban prohibidos los estilógrafos, apenas empezaba a ver estos Rotring súper bonitos
me acuerdo, tintos prohibidos, eso no podías llevar. ¿Por qué? Porque una de las premisas del maestro en aquel entonces era que tenías que aprender a dibujar con grafo, con puntillas de grafo. Entonces, a él lo tenías contento con tu botcito de Pelican, tu grafo de puntillas y tu esponjita para limpiar, y con eso tenías que aprender a cambiar tus calidades de línea. O sea, era un ritual armar ese dibujo y esa estructura de dibujar de un lado, por un costado, estar muy pendiente de la tinta, que eran dibujos en una marquilla, en papel marquilla, así doble carta. Entonces no podías arrancar las hojas, tenías que ir una por una y eran ejercicios, entonces para al final tener tu book, ¿no? Y entraba a las 7 de la mañana, era de 7 a 10, o sea, era un taller de 3 horas diarias, de lunes a viernes. Entonces, o sea, dibujabas sí o sí, ¿sabes? Entonces, aprendías sí o sí, claro, lógicamente. Ahora sí que el estar dibuje y trabajando diario, pues te hace bueno a veces, aunque no quieras, ¿no? O sea, aunque no lo seas, te haces bueno. Y una de las cosas que aprendí muchísimo fue a manejar la montea. Entonces, podías, no sé, imagínate no sé, 3 cubos, aventarlo en el aire y pararlo en el aire y poder cortar. Entonces, eso por ejemplo, ese ejercicio mental es fundamental en la geometría. Geometría, ¿no? Cómo geometrizas, cómo haces la geometría de ese objeto, que es de las cosas que yo creo que hoy adolecen un poco en la academia, ¿no? Que necesitamos hacer que los chicos, los chavos piensen en que al final el espacio arquitectónico es un espacio geométrico. Entonces, geométricamente, no solo es la atmósfera de lo que se siente, sino geométricamente cómo lo traduces, ¿no? Entonces, al estar duro y dale con la montea y con las piezas y proyectando en los dos alzados y todo, pues, empecé a tener una cierta facilidad como industrial, ¿no? Porque aparte eran tornos, eran tuercas, eran piezas complejas, y eso me ayudó a tener un acercamiento muy fuerte con el dibujo, con la geometría, con las proyecciones, el tema del espacio, la montea, ¿no? Como espacio que pudiera ser un escenario, la montea. Y de ahí hubo un gusto, o sea, nace este gusto por, por, por el dibujo, ¿no? Por el espacio, por la geometría, por todo. Y una cosa va uniendo a la otra, así que yo llegué a la preparatoria como dibujante técnico industrial a mis 15 años. O sea, o sea, trabajaba a mano alzada, con regla, o sea, ya era parte de mi forma de ser, o sea, ya no, como quien sabe escribir a máquina súper rápido, o quien sabe hacer una mecanografía, ya, es como aprendiste todo eso, güey. Pues imagínate. Sí, ¿y cómo fue que en la preparatoria mantuviste esta Entonces, habilidad? entré aquí, yo vivía en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en Michoacán nos venimos a estudiar aquí. Bueno, me mandaron a estudiar, que mis papás se quedaron allá. Y llegué y entré a ciencias. Pero de ciencias hasta tercero de prepa, pues, hacían esto de psicopedagógico y de poder detectar hacia dónde te estás inclinando. Pero yo ya venía con este conocimiento. Entonces, el primero y segundo año pues, ya no volví a dibujar. O sea, ya era como algo que ya tenía yo, pero no, ya no era algo que estás procurando, ¿no? Y hasta el tercer año en prepa te deciden, oye, pues, ¿a dónde quieres entrar? Entonces está humanidades, está el tema técnico, de ingenierías. Y me gustaba mucho el tema del dibujo. Entonces ya era como conecté hacia la arquitectura y de ahí arquitecto, sí. ¿Y entraste al ITESO y continuaste con los jesuitas? Sí. ¿Y cómo fue esta etapa estudiantil? ¿Destacabas? ¿Eras como eres ahorita? ¿Cómo eras? No, nada. Los primeros semestres, la verdad es que no puedo decir que era un estudiante destacado, por supuesto que no, porque también le debo a lo que soy ahora el no haberlo sido. O sea, es como, eso también se construye, no es toda la vida, es como a todos nos llegan distintas etapas. Me acuerdo que en cuarto semestre, bueno, primero y segundo, ya sabes, ¿no? Orden, ritmo, todo este tema de armonía y que
Pero en cuarto semestre me acuerdo que tuve un jaloncito de orejas, ¿no? O sea, como, Porque me acuerdo que, y se lo debo, y estoy muy agradecido con él, porque fue con Enrique Toussaint. Me acuerdo que tuve su taller, y me acuerdo que en una revisión me estaba haciendo una pregunta y yo estaba explicando otra cosa. Y, total, tuvimos ahí una diferencia y me dijo que ya no me quería ver en su taller. Estaba fuera de su taller, me expulsó de su taller. Entonces yo dije, wow, o sea, nunca me había pasado algo así, pero también era por mucho no dar el 100, ¿sabes? O sea, cuando estás como a la mitad, no sabes exactamente qué estás haciendo, pero tampoco te quieres salir, ni te quieres, o sea, estás como en una zona en la que no estás totalmente decidido. Entonces, no era un buen proyecto, estaba el proyecto, había ganas, pero es como cuando tienes a alguien que tiene las ganas y la capacidad y no lo hace. Te enoja más. sin no dar el Te 100%. frustra más ver a alguien que tiene el talento y que puede hacerlo mejor y no lo hace. Te frustra porque la gente que tal vez no tiene el talento le echa muchas ganas, entonces valoras a veces más eso, tú ya viéndolo, ¿no? Como, wow, o sea, no tiene, pero está ahí intentándolo. Pero cuando ves a alguien que lo tiene y no, o sea, que en ese momento yo me consideraba como, sí, alguien con talento, pero que no podías, no me importaba y no lo sacaba. Entonces, hasta que alguien me jaló las orejas y me dijo, ve, Master, o sea, no va por ahí. Y entonces, me acuerdo que hasta en ese semestre, fue cuarto o quinto semestre, me mandaron a repechaje. ¿Sabes lo que era repechaje? No, que era el repechaje. El repechaje era cuando no cumplías con tus entregas. Por ejemplo, en un semestre había 3 entregas y de esas 3 entregas pues estaban incompletas, no, no lograste completar el proyecto. Entonces el repechaje era como tu última oportunidad, era como un extraordinario al final del semestre, donde te hacían una especie como de exhibición de los que se fueron a repechaje. Entonces tenías tu última oportunidad para exhibir todos los proyectos del semestre. Y un comité de maestros entraba a revisar y decidían si te quedabas en el mismo semestre o pasabas al siguiente semestre. Con los trabajos que habías hecho. Sí. O sea, ni siquiera una nueva evaluación, o sea, un nuevo ejercicio, no. Ya con lo que te... Termina tus proyectos, entrégamelos bien. Entonces, me acuerdo que tenía como 2 semanas para hacer eso, esa entrega final de mis 3 proyectos de 6 meses. O sea, y le hablé a varios amigos, a ver, fulano, sutano, tengo esta bronca, échate una mano. Pero espera, ¿tú por qué no le dabas el 100%? Entonces, vive la vida, wannabe. ¿Eras fiestero? No, hombre, y medio hippie, leía mucho, o sea, un poco desorganizado, no sé, como algo, no lo tomaba tan en serio, ¿sabes? Como estoy estudiando, pero está bien, no pasa nada, o sea. Como que los veías un poquito para abajo. No, tampoco, no. Más bien, son de esas veces en las que no encuentras todavía un lugar, ¿no? Y sigues caminando como un zombie. Ándale, tal cual. Y no te enganchas, no te acabas de enganchar. Cuando no te enganchas, pues no te motivas, o sea, no hay... O simplemente no ha llegado ese momento preciso en el que hace el clic. Y ahí es cuando cambia todo, ¿no? Cuando... Que tampoco está mal. O sea, no lo veo como... Digo, todo nos llega un momento y una hora. No hay que acelerar tampoco. O sea, hay gente que es muy aprensiva, muy de... Si no lo hago bien ahorita, ¿no? O sea, todo va... Fluye. Para algo estás hecho y seguramente sí, si te concentras y tratas de ser lo más auténtico posible, lo que eres tú, tu esencia, si la encuentras, solo fluye. Sí, el sentido de pertenencia a veces quieres hacer cosas que no eres. Exacto. Y estás duro y dale y no hay manera y no hace clic. Sí, bien dicen que ni a fuerza ni los zapatos entran. Y no haces clic. Entonces, si es, va a ser. Lógicamente tratas de que fluya un poco más rápido, ¿no? Tratas de ponerte en el carril indicado para que eso fluya y pase. También a veces necesitas que alguien te jale la oreja o te haga ver, por ejemplo, ahí es donde están los maestros, ¿no?
Un maestro no te inserta el conocimiento, te hace voltear hacia el lugar correcto. O sea, es una forma distinta, ¿no? Como es solamente un guiar en el camino. ¿Hacia dónde tienes que ver? ¿Y entonces cómo te fue el Bueno, repechaje? me acuerdo que entró, si no la memoria no me falla, lo que sí me acuerdo es que entró Antonio Riggen. Antonio Riggen entró a ese repechaje. Y había otros 2 arquitectos, no me acuerdo quién más, también muy importantes, ¿no? O sea, todos los veías así como... Pero me acuerdo que Toño vio mi entrega y me dijo, bueno, de entrada no entiendo por qué estás aquí. O sea, me pertenece a mí, ¿no? Porque llegué con todas mis maquetas hechas, con todas mis presentaciones súper guau. Aparte, los proyectos no eran malos, o sea, estaban incompletos. Es distinto. Tampoco son proyectos guau, pero eran proyectos normales, ¿no? Pero incompletos que necesitaban ser completados. O sea. Y llegué con todo súper bien, con croquis, todo completo, y así como, pues fue la pregunta, ¿por qué estás aquí? O sea, realmente no. Entonces ya me acuerdo, no me acuerdo quién, la maestra, creo que era Pati Coracides, dijo, por supuesto que esto que trae ahora no estaba. O sea, ni la mitad de lo que ahora este muchacho tiene aquí. Entonces ya me dio un jalón de orejas los 3 y me dijeron, por favor, recoge tus hojas, enfócate. O sea, como diciendo, no vamos a ahondar en algo que está ahí, nomás. Focus, ¿no? Concéntrate. Oye, entonces, ya el momento en que tú terminaste la carrera, te metiste a directamente trabajar en otros despachos, Sí. para empezar a poner en práctica Bueno, todo. hay un verano que tal vez no lo he platicado mucho, pero yo le platiqué, le decía a mi papá que yo quería trabajar, ¿no? Un verano, creo que fue por ahí de sexto, séptimo semestre, sexto. Sí, sería como en sexto, de sexto a séptimo, que es un verano por ahí. A la mitad de mi camino en la escuela, ¿no? De la academia, la carrera. Y le preguntaba, oye, quiero trabajar. Y me dijo, bueno, pues no sé en dónde, pero si quieres vente conmigo. Y él trabajaba en plataformas petroleras en Ciudad del Carmen. Entonces, dice, vente a trabajar 30 días, pero es en plataformas. Déjame ver si puedo que sea en tierra y no en las plataformas, porque mi papá subía, un día iba en helicóptero y bajaba, o sea, no se quedaba todo el tiempo allá. Total no consiguió, y lo que consiguió fue un dibujante, un operario como de segunda, de dibujante, con un bloquecito así para dibujar líneas de calibración isométricos, de calibración de gases y de restauración de tuberías para llevar el petróleo en el mar, en el Golfo, a 250 millas marítimas de la Tierra. O sea, ¿cómo llegas ahí? No sé, pero bueno, a mi papá se le ocurre que sí, que yo tengo que ir ahí. Y mi papá dijo, estás loco, o sea, ¿cómo mandas a tu hijo a las plataformas petroleras donde, o sea, obvio, se corre peligro todos los días, ¿no? O sea, es como, pues quiere trabajar, ¿no? Es lo que le puedo ofrecer, es lo que hay, es lo que tengo y es lo único que puedo. Y yo dice, brother, yo quiero ir, me interesa. Y mi mamá sí dijo, no puede ser, o sea, no puede ser, está mal esto, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo que es un riesgo cañón, o sea, estás hablando de que es en verano, es julio y agosto, ¿sabes? El tema de los nortes, los vientos, ¿sabes? Total, sí voy. Para no hacer el cuento largo, un día estaba yo en el muelle a las 4 de la mañana, de noche. Mi papá, un día antes fuimos a cenar, me levantó a las 3:30 de la mañana, 3:20, agarra tus cosas, a las 4 en un muelle. Me acompañó caminando, me subieron a una barcaza, o sea, literal no era un barco así que va sentado, no, una barcaza, así con, pues, sí, una
una panguita o así, pero un poquito más que una panguita, ¿no? Ajá. Tenía como una cubiertita, pero adelante había pues un lugar donde te podías sentar, pero pues, al aire libre, papá. O sea, y ahí mi papá agarró y dijo, me dio la bendición y me dijo, te vaya bien. A las 4 de la mañana me subí con mi mochilita, entre pura gente que desconocía, o sea, obreros, o sea, gente de todo, o sea, que esto está chingón porque es como, es la patada, ¿no? De vasca. Imagínate, dejas a tu hijo en el mar y no había ningún ingeniero conocido que digas, ahí está, Te lo encargo. bye. Entonces, yo no sé si lo podría hacer. Está cañón, porque siempre quieres como proteger. O sea, tienes que ser muy frontal, o sea, de suelto, ¿no? Es decir, entonces, de ahí, casi 4 horas para llegar a la primera plataforma en el agua y andando así, a tope, ¿no? A tope. Llegas a la plataforma y la plataforma es un edificio de 50, 60 metros de altura, que apenas empieza la base a los 60 porque tiene unos pontones enormes, está flotando en el mar. Y es un edificio que mide 100%, 100 metros por 100 metros, o más, hombre, 200 por 100, no sé, una cosa enorme porque había una cancha de fútbol adentro. Es una pequeña ciudad, una ciudad en el agua, imagínate, o sea, en el mar, moviéndose. Y tú en una barcaza, además no crees que hay una escalerita y te reciben, no, estás flotando y estás golpeando, o sea, corres el riesgo de golpear con los pontones de la plataforma. Entonces, ellos tienen una grúa que le llaman la viuda negra, es una canasta. Entonces, tienen una grúa enorme allá, y luego baja una canasta. Te ponen la canasta y tú estás así en la barcaza, entonces tienes que agarrar tu maletita, aventarla a la canasta y agarrarte de una red y te suben, sí. Pero te suben 80 metros, luego te giran y luego te bajan. Sí. Así, entonces, eh, fue una experiencia de que, híjole, o sea, ¿No sentías miedo? y claro, o sea, y así como mi papá está consciente de esto, o sea, ¿O no tenías enojo con tu papá? De que... no, porque al final entendía que estaba yo, solo, o sea, enfrentándome a algo como contigo, ¿no? Con todo, pero contigo. Y como que es un momento importante, en tu vida que, sí. Y bueno, te quedas ahí y me iba a quedar 30 días, pero sin bajar al agua. O sea, son 30 días viviendo en la plataforma. Y todos los días volaba en un helicóptero en la plataforma esta habitacional, porque tienes aparte comes como rey. O sea, tiene un restaurante increíble adentro, hay cines, hay gimnasio, hay biblioteca, hay restaurante, hay aulas, hay auditorio, hay todo. O sea, es un complejo habitacional. Ese complejo se llamaba Port Regency, y era noruego, era una plataforma de trabajo noruego. Y la gente que estaba ahí dentro era quien estaba construyendo la plataforma. No, son gente que trabaja en distintas plataformas alrededor de este complejo, y estos están cerca de las refinerías o donde están el tema del petróleo, y si está la potabilizadora de agua, y todo es un complejo. De este complejo, que está flotando todo en el agua, hay plataformitas que son las que sacan el petróleo. Entonces, toda esta gente, que estoy hablando de 1,000 personas, o sea, o más, dentro de este lugar, o sea, hay una tripulación, todos los domingos hay simulacro, todos los días se trabaja, no hay domingos, o sea, no hay días de descanso, todos los días se trabaja, no hay descansos. Entonces, la única manera de saber que era domingo era porque a las 6 de la tarde, los domingos, se hacía un simulacro. De donde estuvieras tenías que ir hacia una de las embarcaciones de seguridad, que son unas capsulitas amarillas, no sé si las has visto en la tele, que están como submarinitos, y adentro traes víveres para sobrevivir 3 semanas, 4 semanas, un mes completo. O sea, te tienes que meter a la capsulita. Y esas capsulitas, una vez que está pasando el accidente, la tragedia, todo, bajan y te sueltan en el agua como unos submarinitos. Y ahí flotan hasta que te rescatan. Hijo de tu madre. O sea, ahí tenías
21 Nada, años, hombre, tenía yo creo. 20 años, yo 20 creo que años. 19, 20 años. ¿Y cómo fueron esos 30 días en cuanto a Todos los aprendizaje? días me levantaba a las 5:30 de la mañana y agarraba un helicóptero a las 6:30. Todos los días. Y llegaba con mi tabliza de dibujo, hoy con mis ingenieros y todo, bajaban y entonces ya me tocaba hacer todo el levantamiento, lo dibujaba y hacía mis reportes. Qué cañón, ¿no? Es una historia así súper locochona. Oye, no me imagino cuando regresaste a la escuela, arrancando el espérame. semestre. Y a los 30 días me dicen, oye, ¿te puedes quedar 10 días más a suplir a no sé quién, fulano? Y casi me dice, la paga es doble, porque se supone que tú no te puedes quedar más de 30 días por temas de salud mental, ¿no? O sea, de salud de... No me acuerdo qué nombre, pero hay algo que... O sea, la idea es que tú hagas tierra. Tu cuerpo también necesita la tierra, es como muy importante no estar tanto tiempo en el mar, en el agua. Entonces, a los 30 días es como digamos, el promedio El corte. máximo corte para que alguien baje y vuelva a hacer tierra y luego vuelva a subir. Por eso en las plataformas petroleras existía bueno, los de Pemex, no sé si todavía así sea, 15 por 15. O sea, trabajan 15 días en plataforma y descansan 15 y se les pagan 30. Así es, 15 por 15 en plataforma. Y otros trabajan 15 días y trabajan 30. Y así, hay distintos. Pero el día es que sí tienes que descansar en tiempo. Entonces yo estaba allá y como era mi primera vez y todo, y estaba ya enfilado y ya 30 días, dije 10 días menos chup. Y sí, me quedé 10 días más y me pagaron súper bien. No, bueno, yo bajé feliz, o sea, con toda una experiencia en mi espalda que dije, wow, esta sí la tengo que contar, o sea. Sí, no me imagino que tú llegaste a, no sé, a séptimo semestre con tus compañeros. ¿Qué creen que hice el verano, caray? Sí, subí un helicóptero todos los días, cabrón. O sea, ese era mi modus para llevar, era mi Uber, cabrón. O sea, de un lugar a otro. Y también preguntaba, porque también te dicen, o sea, no puedes pedir un helicóptero porque te costaba una lana. O sea, sí, podías pedir un helicóptero porque estabas enfermo. Tienes que tener un justificante súper cañón de que sí era cierto. Pero, por ejemplo, si lo perdías 2 veces, te bajaban. O sea, no podías estar tanto tiempo. O sea, es como, porque cuesta una lana. O sea, cada uno de esos vuelos es un vuelo. Claro, en algunos helicópteros cabían 7 personas, en otros 12, había uno que le decían el Puma, que habían como 15, 20 personas. Entonces, y cada vez que tú subías a un helicóptero, ibas con tu equipo de plataforma. En ese equipo de plataforma había un ingeniero, un operario de primera, uno de segunda, había obreros, había gente, y ellos teníamos que llevar una hielera con toda la comida adentro. Entonces teníamos que pasar al restaurante, cargar, para poder comer, porque te dejaban a las 6:45 de la mañana y te recogían hasta las 5 de la tarde. Todo el día estabas en la plataforma perdido en la nada. Veías cardúmenes, delfines, pescábamos, que estaba prohibido pescar, pero la gente se quería sentir útil, entonces pescaba. Sí. Oye, y en cuanto a aprendizajes profesionales, ¿qué te llevaste de ahí? De toda esta experiencia fuera de lo normal. No, ¿Qué bueno, te llevaste? primero, yo creo que de lo más importante, convivir con todo el personal y con toda la gente en todos los rangos. O sea, entender el sentido del trabajo eh, como también como una supervivencia, porque tenías que hacer las cosas bien porque estabas poniendo en riesgo tu vida. O sea, al final ahí no hay juego, pues. O sea, no te puedes equivocar. O sea, hay miles de veces que se han ocasionado incendios por descuidos, ¿no? O por errores humanos que causan muerte. O sea, es un peligro, ¿no? Entonces, todo el protocolo, seguimiento, o sea, que el orden, la disciplina, ahí está cañón. Y también te das cuenta que valoras mucho, o sea, no importa el puesto, no si eres obrero o si eres el director, todos están en la misma plataforma, con el mismo peligro, o las mismas condiciones, o en el mismo clima, o en las mismas circunstancias. Entonces, no hay nada ni más ni menos. Es como, o sea, el puesto es como, te dije como la paga, pero en realidad te das cuenta que al final eres parte de un equipo y todos tienen que funcionar súper bien. O sea, y ahí entiendes mucho esto porque a veces dices, el que gana más debe trabajar más, o el que gana menos debe... No es...
o sea, un equipo tiene que funcionar a la perfección, porque un error humano puede costar la vida a todo el equipo, a todos nosotros, ¿no? Entonces, te arma como otra película, te hace también menos eh, de este tipo como de diferencias de estratos sociales o económicos. Ya, o como profesionales. dejar el ego en la puerta Bye. y aquí vamos a darle. Ok, exacto. Es como esa parte está padre porque no dependes del ego para, ¿no? Lo quitas, ¿no? Oye, y ya al momento de que, digo, yo me imagino que esto fue un antes y un después, claramente. Sí, sí. O sea, y cuando terminaste la carrera, no sé si ya traías un ritmo de trabajo de estar con otros despachos. Empezamos a hacer concursos, con tener varios amigos y sabíamos que una forma buena como para poder empezar a tener tus primeros proyectos era concursar y aún sigue siendo una dinámica importante en los despachos. Lógicamente, pues todo el mundo, o sea, hemos perdido un poco la credibilidad de los concursos por el tema de una asignación directa o porque no se hacen bien las cosas. O sea, pero yo sigo creyendo que es una muy buena forma, muy democrática, muy legal de incluso tener una mejor ciudad, concursar con los mejores y obtener lo mejor de los mejores. Y ser honesto en ese aspecto, wow, te puede construir muy bonita, o sea, mejorar la ciudad, ¿no? Entonces sí creo que es una dinámica y esa dinámica, bueno, no lo sabía estudiando, ¿no? Que es una dinámica importante y trabajamos y hacemos concursos y por ahí ganamos alguno y luego entonces empezabas, como muchos dicen, oye, ¿qué estabas dibujando? Pues dibujaba baños, ¿no? Ando dibujando los baños, que a mucha gente le gusta dibujar los baños. Me decía un amigo, oye, pero no, yo no puedo estar como todavía que trabajas uno todo el día y luego llegas a tu casa y haces tus primeros pininos los haces en extra hours y vas haciendo los baños. Le dije, bueno, Master, hay que ser el mejor baño del mundo, cabrón. ¿No? Y me ponía a dibujar súper bien. Entonces aprendimos a dibujar súper bien, a hacer todo súper wow, súper bien y poco a poco vas agarrando que del baño pasas a la terraza, ¿no? Y de la terraza pasas al anexo de la casa, que es un cuarto, ¿no? A todo le dices que sí. O sea, que también es otro tema que hay que aprender, empezar en algún momento a aprender a decir que no puedes decir a todo. Y pues sí, nosotros le decíamos que sí a todo y sí nos convertimos en una especie de mercenarios, o sea, porque Querían abarcar todo. sí, hacemos de todo. Y en esta primera etapa fue con tus compañeros de universidad. Sí, amigos, compañeros, hoy amigos. Uno de ellos todavía es Marco García, mi socio. Sí. Sí, lo conozco desde que entramos en el 93. Y entonces hacían proyectos para concursos, pero también de repente se llegaba proyecto para... Algún proyecto que el tío... Ajá, que la típica. Que el tío, la tía, el amigo, el conocido, no sé el qué. padrino, no sé qué, que te mandó el conocido. Cosas pequeñas, pero bueno, eso se empezaba a hacer tu acercamiento a la realidad. Ya, pero tengo entendido que a la par trabajaban en otros despachos, ¿no? Sí, bueno, al principio eso es en la parte de la escuela y vas avanzando y luego tus primeros experiencias. Yo, por ejemplo, mi primera experiencia laboral así directa, bueno, también trabajé en McDonald's, o sea, un mes. Así. ¿A poco? ¿En qué? Haciendo hamburguesas. No, en Guasana preparatoria. 30 días me dijo mi papá, no trabajes, por favor, tienes que ir a estudiar. Y yo, no, mis amigos, que no sé qué, que era cuando estaba lo de la pista de hielo del Hyatt y nos íbamos después de trabajar en el McDonald's. Era así como wow estar en McDonald's, ¿sabes? Sí, me identifico con eso que dijiste, que uno ve que los demás están trabajando y dice, yo también tengo que estar ahí. Y yo le dije lo mismo a mi papá, quiero copia patrones y ejemplos. O sea, uno va. Y me acuerdo que trabajé ese mes ahí, bueno, conocí mucha gente y todo. Y gracias a eso también me dio de alta en el seguro y tú soy parte de los últimos que tomaron seguro del 97 antes. Tomé el seguro y estuve dado de alta, entonces tengo semanas en el seguro. Hasta cañón eso, yo ni sabía de ese tema de las pensiones. Pero bueno, fue por eso, ¿no? Por estar en McDonald's. Y eso lo debo a McDonald's. Y luego bueno, el tema de cómo trabajas después de estar como
en la escuela y viendo la manera, pues buscas chamba, ¿no? Tus primeras oportunidades, que lo llamamos ahora prácticas, becarios, ¿no? Todo esto que a mí me encanta. Picar piedra. Y empecé a trabajar con Juan Carlos Game en su despacho de IBM. O sea, IBM a traer lo que a la coca, IBM acá, IBM allá, y acomodando todos sus catálogos y libros, y pues eran cosas que iba a veces en la tarde, a veces en la mañana. O sea, no había un horario, porque aparte de la escuela se pone de acuerdo como para que no coincidan. para que no puedas tener ni las mañanas ni las tardes, ¿no? O sea, un tema así raro, pues. ¿Por qué no todas las mañanas y por qué no todas las tardes? O sea, ¿por qué hacer estos cruces raros? Y que yo entiendo que te adaptas mucho al profesional o al arquitecto que también trabaja y que tiene que... Pero creo que sería mucho más factible tratar de homologar todos un horario para poder darle oportunidad a los chavos desde pequeños, o sea, estar ya tomando cátedras, o sea, pero reales. Sí, ponernos de acuerdo, ¿verdad? Para que los despachos funcionen en la tarde, para que en la mañana puedan ir a estudiar. Incluso, sí. No lo había pensado. O tomar las clases en el despacho también. Si el maestro no puede ir, bueno, pues toma la clase en la tarde en el despacho. O sea, facilitas un poco las cosas también, ¿no? O sea, como siento que esa parte no está bien ajustada todavía y siempre está todo así revuelto. Entonces, llegas a la práctica y dices, bueno, ¿qué horarios tienes? Pues nada más puedo martes de 10 a 12, miércoles de 7 a 9 de la noche. O sea, ¿cómo? ¿Cómo le hago yo para darte una responsabilidad que no vas a poder concretar? Que la vas a tener en limbo. ¿Sí? Ese tema hay que trabajar en ello para... Entonces trato mucho de ver cosas que los chavos puedan tener actividades, que puedan desarrollar en esos pequeños lapsos y que no impliquen una responsabilidad que te conecte con otra. O sea, dentro de la logística y dinámica del despacho. Oye, sé que también colaboraste con un tiempo con Ricardo Agraz. Sí, también. A la par que trabajaba con Juan Carlos, a veces en aquel momento me hice como muy amigo de Ricardo y también algunas cosas nos invitó y nos daba la oportunidad de trabajar. O sea, la verdad, increíble, porque sí les debo como las primeras experiencias reales y de aprender con ellos, o sea, de que te soltaban y te veían y te daban la oportunidad, ¿no? Sí, totalmente agradecido con todos los que nos han ayudado a construirnos. Oye, de hecho, Ricardo ya lo tuvimos aquí de hecho, él inauguró el podcast como tal. Ajá, sí. Pero yo he escuchado, fíjate, de muchos arquitectos que mencionan a Ricardo como un referente, ¿no? O sea, y se me hace curioso porque para mí también fue un referente cuando estaba estudiando. Sí, y yo dije, totalmente. O sea, había un tema, porque nos tocó, y Ricardo lo menciona, había una tendencia muy, muy impresionante de cupulitas, ¿no? Como esa arquitectura entre colonial, de puerta de hierro, posmoderna, rara, hasta melancólica, un poco, de volver a un tema, entonces, un tema cultural. Y al hacer una cajita blanca con una ventanita así como de lado, con un huequito, era como, no, es muy moderno. Y Ricardo estaba en esa época, en ese momento, y era como el diferente. Pero luego todo el mundo dejó la cupulita y empezó a hacer la cajita. Y ahí es donde empiezas como, wow. ¿Sí? O sea, es un tema tan cultural. Y me acuerdo perfecto que, pues, Ricardo le fue súper bien. Y él mismo lo dice, ¿no? O sea, ahora todos querían la cajita con la ranura. Es lo que yo le decía, de que, oye, qué envidia, caray, que tienes tu logo en las fachadas, caray. Sí. Exacto. Pues ahí está, sí, es cierto. El logo es exactamente una fachada. Y oye, ahora quiero pasar a otra parte. Actualmente lideras tres arquitecturas. Sí. ¿Cómo fue este proceso para decir, ok, vamos a tomarlo un poco más en serio y vamos a fundar una oficina de arquitectura? Bueno, con los mismos amigos que hacían los concursos, nunca no han dejado de ser mis amigos. O sea, al final seguimos siendo amigos. Y con ellos, al final, mucho te construyes con la gente con la que estás, la verdad. Entonces, ellos trabajaban en otros despachos. Uno trabajaba con Sergio Ortiz, ¿de acuerdo? El otro trabajaba con José Manuel en GBA, Gómez Vázquez. Y yo trabajaba con Juan Carlos. Entonces, nos veíamos los viernes a la tarde
¿Una cervecita? Sí, una cervecita. Nos íbamos a trabajar, o sea, cervecita, más trabajo. O sea, no dejamos la cervecita, pero estaba el trabajo. Así como, eh, viernes en la tarde, sábado, domingo y otra vez el lunes volvías a trabajar. O sea, seguíamos trabajando. Hacíamos cosas por aparte. Un concurso, le entrabas, salía algo de Arquini, le entrabas, salía el concurso de no sé qué, le entrabas, lo que sea. O el cuartito del tío, no sé qué, en la terraza también. Viernes en la tarde, sábado, domingo. Y el lunes otra vez a trabajar. Entonces, ¿qué hacías? Pues haciendo, ¿cómo descansabas? Haciendo dobles. O sea, descanso haciendo dobles. Pero ¿cómo fue que tomaron la decisión de que Bueno, vamos a... una vez que vas descansando haciendo dobles, te das cuenta que vas creciendo y que puedes ser independiente. Pero si no haces esto, o sea, tienes que ser, es como un paso, no brincas de un lado al otro sin no estar seguro de que lo puedes hacer. Yo creo que es una ganancia de seguridad natural. A ver, voy a jugar a ver si puedo hacerlo. Y empiezas a hacer, te das cuenta de los gastos y todo lo que conlleva mantenerlo. Y de repente, nosotros, bueno, para mí fue salirnos, pero yo seguía trabajando y mi socio se salió, Marco, por ejemplo, entró, y luego yo, y luego él se metió a trabajar, y luego yo me quedé solo. O sea, siempre había una combinación de tal manera que no perdías la seguridad de tener el despacho. Entonces empezamos a marcar. O sea, yo estaba trabajando en un despacho y yo tenía otro despacho con gente, ya pagando gente. ¿Por qué pasa? O sea, nunca deja de ser un consultor, un refuerzo, como en un equipo de fútbol. O sea, de repente, oye, necesitamos un medio. Pues tráetelo de aquel equipo, no importa, necesitamos un medio para jugar esta copa. ¿Y no te costó trabajo como renunciar al otro trabajo cuando ya...? No, porque fue como muy... De repente, siempre estás como inmerso en el trabajo y fue un cambio de ballesta muy... Ya había inercia, ya había tracción. Entonces ya no fue tan... Sí. ¿Y en estos primeros años cómo les fue? Bien. Al principio muy justos, o sea, todo es justo así. Nada sobra. Nada sobra. Pero vas ganando más retos, más credibilidad y vas creciendo y un proyecto te lleva a otro y otro así, y de repente estás en una mesa hablando de otro proyecto y mucho está con esa disponibilidad y también de ponerte en esa frecuencia de que sí me va a pasar, o sea, ¿sabes? Fíjate, ahorita que tocas ese tema, eres una persona que yo sé que le encanta el estarse cuestionando, el buscar aprender más, el hábito de la lectura, la educación, lo académico. Y a la par, les han llegado muchos proyectos de educación. Sí. ¿Por qué crees que ha pasado esto? Bueno, mucho, a ver, y es una buena pregunta porque no solo tú la hace mucha gente, pero fíjate que una de las cosas, cuando ya estás en un rol de vida en el que trabajas, en las instituciones educativas hay consejos superiores. Y en los consejos superiores hay muchísimos actores que tienen trabajos de todo tipo. Y una de sus actividades cuando son invitados a estos consejos es llevar a buen puerto la institución educativa. Entonces, en estos lugares hay desarrolladores de vivienda, ¿no? Hay empresarios, hay dueños de marcas, de empresas muy exitosas o en proceso de éxito o en declive también. Son etapas en la vida en la que estás siendo muy productivo. Y una de ellas es que el consejo te dice, oye, necesito que me ayudes a hacer la nueva aula del colegio para tener las juntas de padres de familia porque no tenemos un lugar. Entonces esta persona que hacía otras cosas, pues te había dado a que hicieras, no sé qué, un cuartito o lo que sea, y te dice, oye, ¿crees que puedas hacer esta aula? Pues, claro, o sea, sí puedes, ¿no? Entonces empiezas en la aula. Y luego, la escuela es un proyecto que nunca termina. La escuela es pues, toda la historia, toda la vida. O sea, la escuela es uno de los proyectos que nunca acaban. O sea, una universidad nunca termina de tener los edificios necesarios para dar clases. Todo el tiempo se necesitan edificios, o sea, lugares para dar clases.
¿Y cuáles fueron los primeros encargos Entonces que te nos llegaron? invitaron a hacer el primer proyecto en Iso del Valle, la ampliación del CRAI, que empezamos en el 2004 y se construyó hasta el 2013. O sea, imagínate 6, 7, 8, o sea, un proyecto 7 años en el gabinete. Y que luego te dicen, oye, pues siempre sí, oye, siempre no. Oye, fíjate que ahora sí. No, se va a parar porque no hay... Entonces, 7 años. Imagínate lo que cambia tu forma de dibujar, de proyectar en 7 años, en 8 años. O sea, pues, empezaste en el 2004 y en el 2010 ya... O sea, sí hay otras preguntas. Hay otro proyecto. Abordas distinto problema. Entonces, hicimos el proyecto como 10 veces y en la última lo abordamos distinto, ya con más experiencia, y hicimos el proyecto del CRAI y ahí sí empezamos. O sea, y empezamos con el motivo de ingreso de no sé qué colegio y el otro colegio, varios colegios de la obra, porque pues, estamos ahí como haciendo el trabajo de estos empresarios dentro de un consejo. Entonces, de repente, pues, oye, no tenemos un despacho. Y está 3 horas. Aviéntase la entrada, la calle, el motivo, el aula, la no sé qué, la remodelación, ¿sí? El oratorio. Entonces, y así. De repente pasas de una cosa a otra, y de repente es más grande y luego es más grande. Pero pues bueno, pues así es. Y ahora, esto en la parte de educación, pero también me sorprende que pueden llevar un proyecto deportivo de miles de personas hasta una casa de descanso para una familia. Sí, está cañón, ¿no? Bueno, las casas de descanso, paréntesis, para mí son como libros. Son algo muy personal. Me gusta hacerlas. En lo personal a mí. O sea, me gusta mucho meterme. Porque ya en una casa ya estás pensando más en lo íntimo de un cliente que puede ser tu amigo o de un cliente que va a ser tu amigo. Entonces, es algo muy íntimo. Es hacer un libro exprofeso, un libro especial. Es para alguien en específico. O sea, no hay manera. O sea, sí es algo muy personal. Ahí es donde creo que hay más contacto con el cliente, es ahí, en esa parte. Porque, pues, hacer un aula puede ser indiferente. O sea, es para todos, pero no es algo personal. No está hecha para ti. Es íntima. O sea, puede ser íntima en lo grupal o en el tema de ser acogedora o como en iluminación o como en la buena acústica, pero no íntima en una sola persona. ¿Sabes cómo? Y la casa sí. Entonces, con la casa sí es muy importante y siempre se lo digo a mis clientes. Cuando haces casas, o sea, esas así las hago yo. O sea, es como, sí, me tengo que meter al proyecto, sí tengo que hacerlo personal. Es más personal. Y en un aula no, en un estadio pues tampoco, ¿no? Es como más no personal. ¿Y cómo llegaron estos macroproyectos? Bueno, entonces, a ver, de la educación, el complemento número 1 de la educación es el deporte. Entonces necesitábamos el aula, pero también necesitábamos la canchita. El aula y luego la canchita, ¿no? Y luego de la canchita, pues necesitamos que el auditorio esté techado o la cubierta del auditorio. ¿Por qué? Porque había 2 canchas de básquet y había que poner una cubierta. Luego que haya gradas. Luego que haya gradas. Y entonces, ¿qué va pasando? Pues te vas entrenando. Puro training. Puro training, al no decir que no. O sea, no vas de repente, oye, hay que entrar a un concurso de hacer el estadio de los Coras en Tepic, por ejemplo, que nos lo aventaron por ahí. Y nos dijeron, oye, pues ustedes han hecho esto con infraestructura deportiva y educación, pero no tienen experiencia, pero sabemos que lo pueden hacer. Y entonces, bueno, hicimos un pequeño estadio con pista de atletismo. Entonces te vas empapando de conocimiento, buscas a los mejores, vas y los visitas, tienes este tipo de pláticas, de diálogos, de enséñame, o sea, o te puedo contratar como consultor. Siempre vas como pegadito a gente que tiene más experiencia y la invitas a participar. Bueno, no sabes hacer algo, pues invitas a alguien que lo sepa hacer para que te pueda ayudar y ya, un poco así, ¿no? Y ahora, dentro de estos proyectos, que en verdad me llama mucho la atención, ¿cómo lo pueden extrapolar? O sea, eso es lo que... yo digo que pocos arquitectos tienen esta habilidad de poder mutar, de hacer proyectos para miles de usuarios, a lo que te comentaba, una casa de fin de descanso. O sea, es una... O a una boutique, ¿no? Exacto. O a una tienda, a un mueble. A una silla. A una silla. Ajá, y eso se me hace
brutal. Pero ahora, me eché un clavado de tu página. Sí. Y estaba viendo que en muchos de los Que no está proyectos... actualizado, por cierto. Ya pronto. Me estaba metiendo ahí y vi que en muchos de los proyectos buscan la certificación LEED. Sí. Yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los beneficios de buscarle la certificación, pero también cuáles son los retos? Sí. Fíjate que esto de la tendencia lead, que en ningún momento, o sea, que se me hace una muy buena denominación, ¿no? Que puedas ser alguien muy responsable con el medio ambiente, muy coherente con tu especificación, con tus criterios. Muchas instituciones buscan estos rasgos lead para que también ganar adeptos, ¿no? Porque también, por ejemplo, hay empresas, no sé, por decir un ejemplo, que están en Estados Unidos que necesitan que el edificio donde van a estar en México sea LEED. Si no es LEED, no pueden estar dentro de una no, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como tener la estrellita. Entonces, es más fácil en un edificio, por ejemplo, de oficinas, que sea sea LEED, plata, bronce, oro, lo que tú quieras, que sea parte de esto, porque es más fácil que te renten, ¿no? Que te agarran además es denominación LEED. Entonces, firmen un contrato. Cuando estás hablando de temas y también te hace ser responsable, pero también hay contradicciones, y lo sabemos en el tema lead, ¿no? O sea, por ejemplo, decir, oye, ¿por qué me dices que no puedo comprar el piso aquí, que está aquí a 5 kilómetros? Porque estos cuates no están dados de alta, porque no están haciendo bien las cosas, los materiales no están de alguna manera autorizados o lo que sea. Entonces, tienes que traer el piso de China. Entonces, ¿cómo? Gasto más en traer el piso de allá, el barco, pero todos están alineados y son responsables de la huella de carbono y todo. Pero aquí estoy animado, o sea, no, pero es que le está quemando en un horno, está contaminando. Está contaminando. Lo está viendo con la tierra, está contaminando. Porque no tiene un filtro del tema de estos gases, ¿no? Es como, entonces, hay cosas que dices, neta, o sea, tengo que ir a gastar mucho más lana, más tiempo, más todo, para poder, si no, tengo tache, ¿no? Qué cañón. Y eso pasa, y no lo puedes creer. Pero al buscar esta certificación entiendo que va desde la parte del proyecto, ¿no? Todo. O sea, pero ¿es porque el cliente te lo pide o porque uno también lo propone? Normalmente el cliente lo solicita porque además es caro, cuesta, hay que pagar al mes un acompañamiento lead. Y lo hacen más las instituciones por temas de lo que te platicaba de nominaciones, ¿no? De estar en rangos y ser, pero también nosotros lo proponemos y sabemos que lleva un costo extra. Sí. Sí, ya cuando llega un proyecto y uno lo puede proponer, oye, Pues esto sí, como beneficio puede... son como las non, Ajá. ¿no? Y... Por ejemplo, oye, esta empresa tiene ISO 9000, ¿te acuerdas de los ISOs? Ajá. 9001, 9002. O sea, entonces no te puedo comprar tus productos si no tienes ISO 9002. ¿Por qué? Porque estoy en una cámara donde todo, o sea, tienes que tener el check, si no, y es parte. El lead es como, siento que de repente es un negocio, ¿no? Como de club, ¿verdad? Bueno, así es un poco. Ajá, Claro, muchos van a decir, no, que no quieres ser, pues sí quiero ser responsable, por supuesto. Pero a ver, una cabaña hecha en el campo, con bejuco, con palitos y con tierra, ¿no es lead? Sí es lead. Es lead. Entonces, todo, y reúne todos a lo mejor no tiene la medallita. todos los requisitos de responsabilidad ambiental. O sea, Y ahora, quiero pasar a otra parte que yo sé que te apasiona mucho, que es tu hobby, que lo volviste de cierta forma como negocio, ¿no? Que es Arlecta. ¿Cómo nació Arlecta? bueno, Arlecta nace por el amor y la pasión a los libros, o sea, por tener, sobre todo, yo creo que en los viajes lo que más adquieres, o sea, de los arquitectos, o lo que más nos gusta ver, aparte de ver los museos y de caminar por la ciudad y todo esto, son los libros. O sea, entrar a una librería y ver libros siempre es algo muy reconfortante, ¿no? Hasta que llegas, la hora de que llegas a la caja a pagar, ¿no? Pero este cariño por los libros que me hizo tener, y que tengo muchísimos libros, muchas veces me preguntaba y decía, bueno, tiene muchos libros que a lo mejor algunos no los vas a alcanzar ni a ver ni a leer.
en tu vida. ¿Por qué no los compartes? ¿Por qué no utilizas este mismo gusto para construir el barrio de una manera como muy, muy honesta, muy de compartir, pones una librería donde además pones libros de exhibición que no se venden, que son los libros raros o los libros que te digo que tengo y que podemos compartir. Y entonces ese es un círculo en el que pues vendes un libro, pero otros libros se quedan, no se venden para poder ser de consulta pública. Y a eso le pones el espacio de exhibición que te sirve para darle soporte a los procesos creativos de artistas, arquitectos, fotógrafos. Y a través de este soporte generas un documento impreso, un fanzine, que compartas con la gente. Entonces es como lo que platicábamos al inicio, un triángulo de trabajo entre el exhibir, el compartir, ¿no? Y bueno, para mí se resume en ayudar a construir el barrio, ¿eh? O sea, realmente, o sea, una manera de poder aportar y construir tu ciudad. No, y todo lo que aporta, ¿no? O sea, porque no solamente es el espacio como tal, sino todo lo que genera gracias a las pláticas, gracias a que se viva un poco más el barrio y una comunidad muy viva, como la que somos los arquitectos, de que hay cada evento, ahí está, ¿no? Y cómo este tipo de acciones que nacen de un hobby, a más gente las va adaptando también. Sí, mira, a ver, es que hay un tema que creo que todos debemos de encontrar dentro de tu actividad profesional o de tu oficio, encontrar la manera de compartir con el anónimo. Sí con el conocido, está padre, pero más padre con el que no conoces. ¿Sí? O sea, ¿cómo? ¿De qué manera lo harías tú? O sea, aquí en tu casa, ¿le echas agua a la flor del camellón? Por ejemplo, plantas, te instruyes y empiezas a cuidar un pedacito de ese jardín y empiezas a ser comunidad. ¿No? Puede ser. Si todos hiciéramos eso, tendríamos una ciudad un poquito más bonita, ¿no? Si recogiéramos la basura que no nos pertenece recoger y la recogiéramos aunque no nos tocara, tendrías una banqueta más bonita. No importa, o sea, hay gente que la tira, pero hay gente que la recogemos. ¿Sí? O sea, hay gente que no le pone agua a las plantas y hay gente que sí le ponemos agua. Entonces, al final es un equilibrio, es un balance. O sea, es no ver quién gana, ver quién... No, haz lo que puedas hacer con lo que tengas de la manera más mínima, más auténtica, para ayudar y poder construir tu barrio, tu ciudad, tu comunidad. O sea, no lo hagas por nada a cambio, no pasa nada. Hazlo por sentirte bien, ¿no? Por sentirte bien. Por contar, yo decía, por sentirte útil. Por nada a cambio, ¿eh? Sí, es distinto sentirse útil por cosas a cambio que sentir esa facción de utilidad por nada a cambio. Sí. Es bien cañón, pero parecía que es lo mismo, pero no, o sea. No, me hace referencia, por ejemplo, a Los Cuatro Acuerdos. Sí, claro. Ay, no me acuerdo del autor. Pero Miguel Ruiz, creo que sí. De dar siempre lo máximo y no tomarse lo personal, sino es recíproco. Sí, por ejemplo, para mí, a ver, la seguridad empieza cuando pones una protección o cuando la quitas. Okay. Porque, por ejemplo, ¿qué es más seguro? ¿Cerrar una puerta o abrirla? Dejar una puerta abierta es más seguro. Si todos empezamos a abrir las puertas y las ventanas hacia la calle, ¿es más seguro o es más inseguro? Porque si alguien abre la puerta o abre la ventana, está viendo. Y cuando tú cierras, nadie está viendo. ¿No? Entonces, yo creo que en una cuadra de 100 metros, si 3 personas abren las puertas, un café, no sé, una sastrería, un espacio de lectura. La gente abre la puerta y en ese momento hay espacio, hay vínculo. Entonces hay gente viviendo, habitando. Hay pertenencia también. Y hay pertenencia, pero también hay gente que está cuidándose.
Pero si está todo cerrado, te da pavor caminar esas cuadras que vas corriendo como me van a saltar. Y eso sucede cuando las puertas y las ventanas están cerradas. O los muros son muy altos y las protecciones. Entonces, las ciudades se hacen porque entramos, o sea, porque activamos, porque vivimos. Entonces, yo les decía, lo único que hice fue en esta calle abrir una puerta para un café y para una librería. Eso es todo lo que hice. Y es lo que hago y está padre, o sea, me gusta. O sea, nada cambio. Es decir, tampoco soy la Madre Teresa. O sea, a ver, yo quiero que el proyecto viva. O sea, ¿cómo vive? Pues que sea sustentable. ¿Cómo? Pues que si vende un libro, pueda pagarse la renta, la luz, el agua, el colaborador, la colaboradora, y ya, con eso yo estoy servido. O sea, que me dé, a que nos dé un poquito para hacer la exhibición, porque casi todo lo hacemos de nuestra bolsa, la verdad es que son pocos, y estoy muy agradecido con los poquitos patrocinadores que ha habido. Y además también eso es una de las premisas de Arlecta, es su independencia. No pertenecemos a nada, sino a todo, o sea, a nuestro barrio, muy independiente el proyecto. Y ahora, a ver, aquí me llama mucho la atención porque empezó como un hobby, como sacar los libros, Y compartirlos, ponerlos a disposición, sí. pero ya también de cierta forma se ha convertido en una editorial. Ah, bueno, también. Es que la editorial también surge por la forma en que el proyecto se presenta, ¿no? Como un proyecto que propone libros, que descubre libros importantes, que los pone en valor, ¿no? Que los muestra, que los presta, y a manera de copiar esas buenas prácticas a través de lo que exhibimos, queremos generar nuestros propios fanzines, de documentar estos procesos creativos no terminados que nos enseñan y nos construyen a otros. No es lo mismo cuando vas a un espacio de exhibición. Tal vez, y por eso les digo, no es una galería, o sea, yo no tengo un proyecto terminado, sí, o sea, lo que estoy tratando es demostrar el proceso creativo para que tú, observador, tú, visitante, puedas poner la pieza final, o sea, para que tú construyas a través de las mismas preguntas o de preguntas diferentes, puedas construir tu propia respuesta. Por eso los procesos creativos son muy importantes. O sea, cómo trabaja este pintor, cómo trabaja este artista, este arquitecto, porque puedes entender los andamiajes que él utiliza o que le han funcionado para llegar a ciertas preguntas y ciertas respuestas, pero tú puedes tomar algo que te guste de eso y apropiártelo y iniciar o continuar tu propio proceso creativo. No porque quieras hacer el producto final como lo hizo esta y copiar, no es el objetivo. Sí, para este tipo de casos yo siempre recuerdo el discurso de Barragán en el Pritzker, ¿no? Que como, no hagan lo que yo hice, vean lo que yo vi. Que es como, interpreten lo que yo vi en mi viaje a... Exacto, entonces dejas no copias el producto final, o sea, copias Interpretas. el proceso, o copias el proceso, pero te va a llevar a un lugar distinto. Sí. O sea, puedes ver y atravesar, y esa es la parte que yo les digo, o sea, evalúen y fíjense muy bien en el proceso creativo. Ahí está la mata, en cómo trabajas, cómo te haces una pregunta, cómo reúnes la información, cómo la pones en valor. O sea, ese tipo de cosas son las que de repente de ahí surgen y claro, vas a obtener productos finales, ¿no? Vas a obtener, pero ya son tuyos, ya te apropiaste tú de tus productos, de tu proceso creativo y solito se va a aparecer tu producto final, tu proyecto final. Sí, porque no, oye, es una galería, ¿no? Porque hasta no es que llega, oye, ¿puedo exhibir aquí mis cuadros? Dije, pues no, perdón, no es para eso, o sea, no vendemos cuadros, no vendemos, o sea, mostramos y ponemos en valor lo que creemos vale la pena compartir por las circunstancias que quien esté ahí sufrió o tuvo que tomar para poder llegar a donde ha llegado. Y queremos mostrar ese proceso y ponerlo en valor para ver si nos funciona y nos sirve para seguir construyéndonos. Y ahora, te quiero preguntar, ¿cómo ha ayudado Arlecta a Tres Arquitectura? Buena pregunta, muchísimo. Bueno, yo creo que
La verdad es que si te fijas, yo casi nunca, yo manejo totalmente distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, no mezclo porque creo que Arlecta merece su independencia total, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un proyecto eh, en el cual no se inclina la balanza hacia ningún lado, sino es a compartir lo bueno, los conocimientos, la crítica, el proceso, sin tener nada alrededor que le pueda hacer para bien o para mal, una sombra o un jalón. O sea, entonces, lo que a mí me ha dado es muchísimo networking, muchísima gente. He conocido muchísima gente que no hubiese conocido si hubiera estado nada más acá. Muchísima, noticias, o sea, colegas, gente que admiro, escritores, filósofos, poetas, o sea, arquitectos que admiro, constructores, o sea, colegas de nuestra misma generación que ahora los veo distinto, no los veo como un arquitecto, sino los veo también como un curador, como un editor, como con un potencial de poder compartir ese proceso creativo. No como alguien que lo quiere copiar, ¿no? Sino más bien lo quiero compartir, porque se me hace que es algo auténtico y algo que tiene que llegar a las manos de muchos, ¿no? No, yo creo que mucho gracias a la diferencia, que está haciendo algo diferente, tal cual, ¿no? O sea, de que, y en donde la competencia ya no se vuelve tanto competencia, sino más bien es, pues, una alianza donde todo suma. Exacto, ¿no? Y nunca es así, porque al final creo que hasta los mismos expositores y la gente que ha expuesto lo ven, hasta cooperan, o sea, ha habido quien me dice, oye, no te preocupes, yo pago el vuelo, o sea, ¿sabes? O ya, por, porque saben un poco o intuyen el valor que tiene y las ganas con que se está haciendo para que realmente llegue a buen puerto, ¿no? Sí. Entonces, la verdad estoy muy agradecido con muchísima gente, o sea, no quisiera nombrar solo unos, a muchísimos que han participado en las expos lo han hecho con un cariño y un compromiso impresionante hacia el barrio, hacia la comunidad. Entonces está padrísimo porque ponen lo mejor de sí, de ellos, en valor y lo comparten de una manera, wow, o sea, sin ninguna intención, sin nada a cambio. Y fíjate que todo esto fue gracias a que tú quisiste hacer algo diferente. Sí, O sea, digo, sí, y se han ido dando las cosas y de repente viene gente muy, muy apreciada que, oye, hay que hacer esto y aquello, y me hacen una pregunta y me ponen un tema y entonces me engancho y digo, wow, qué buena idea, vamos trabajando juntos, hagamos esto, compartámoslo, me late, padrísimo, hay que hacerlo. tal cual. Sí. Sí, porque comparto eso, porque me cierta, digo, en menor escala. Yo creo que en menor escala en cuestión, no sé si de impacto, pero con el podcast, ¿no? O sea, de que yo el otro día me estaba diciendo, hombre, o sea, ya llevo no sé cuántas entrevistas, ¿no? Yo dije, hace un año, si me dijeras que me iba a sentar a platicar 2 horas con esta persona, yo dije, órale, ¿no? Pero todo nace de la intención de compartir, ¿no? De querer compartir y poder, ahora estoy aprendiendo de los maestros, ¿no? No, todos, yo creo, y te lo digo, todos somos maestros, o sea, yo aprendo es más, yo te agradezco que nos invites, o sea, que invites a toda esta gente porque no todo el tiempo tienes la oportunidad de hacerte preguntas al espejo, ¿sabes? O sea, y ponerlas aquí en la cámara y el grabado. Entonces está padre porque también es como entrar a pits, ¿no? Es como, a ver, cambio de llantas, ¿qué necesitas, no? O sea, que todo esté orden. Dejar reestructuro lo que pensé Sí, y a ver veces cómo suena. tienes que contestar a bote pronto y no hay cosas que estén planeadas. Entonces, no, a mí el podcast se me hace una cosa wow, o sea, en el sentido que te construye a ti mismo, al que ha sido, el que está siendo preguntado, es el que realmente creo que hace un fruto durísimo. Sí, De esto. me decía Álvaro Berúben, es que qué cañón, que yo tengo una forma de pensar, pero rara vez lo compartimos, lo hablamos, ¿no? Y ya cuando lo hablamos, nos cuestionamos de, ay, creo que no suena tan bien esto como sonaba en mi cabeza, ¿no? Sí, claro. Y ya es hasta que lo sacas, ¿no? Sí. Porque este diálogo interno y suena perfecto en la cabeza, pero ya al momento que lo escuchas dices, creo que le tengo que bajar a esto que estoy diciendo. Sí.
Y a ver, y ahora te quiero preguntar cómo funciona tu oficina, cómo son estos roles que son 3 socios, y cuál es el rol que va tomando cada uno para el funcionamiento de la oficina. Bueno, de hecho, hemos ido, la verdad, avanzando y un poco entendiendo estos roles. O sea, al principio no sabes exactamente qué rol juega cada quien, ¿no? Todo el mundo jugamos en un rol y hacemos como las mismas actividades y luego te das cuenta que es más fácil si alguien hace unas actividades y otras y se complementan, ¿no? Porque al final, tener socios es complementarse, ¿no? Ese es un tema. Tu mejor socio será quien te complementa en lo que tú eres débil. O sea, mismos valores, pero complementos distintos en el sentido de qué es lo que tú no tienes que tener, ¿no? Y te das cuenta que, por ejemplo, a mí en lo personal, ahorita somos 3 socios, es Marco García, que es con el que inicié el estudio, y luego invitamos a Oswin Guzmán, es un chileno, que ahora es parte de nosotros 3, y bueno, todos los colaboradores que están en el estudio, que son muy importantes, estamos infinitamente agradecidos, porque tenemos colaboradores como Clara Hernández, que tiene 13 años con nosotros, casi 14, o Joaquín Cervantes, ¿no? Que tiene 12 por ahí, ando 11, 12 años. O sea, eso quiere decir de un estudio que tiene o sea, también esa estabilidad es importante, o sea, al final, no más es 1000 personas van, entran, salen, o sea, también es un estudio que se puede hacer una carrera y podemos... De largo plazo. Sí, y también está otro chavo que también ya, Juan Bernardo, o sea, Santana, y hay más, hay muchísimos, no quiero, digo, a todos los que están colaborando y que estamos muy agradecidos, pero el rol en sí en específico, que si tú proyectas o tú diseñas o tú administras, pues al final llega un proyecto que tiene que ver con la importancia de nuestro despacho. Los 3 evaluamos el proyecto y decimos, bueno, considero que esta es la forma en que hay que trabajar este proyecto, ¿no? Y luego hacemos lluvia de ideas y de repente, bueno, este proyecto lo va a liderar Marco porque tiene ciertos conocimientos para esta actividad, o Rafa o Oswi, pero siempre tratamos de... Hay proyectos muy que son muy importantes en la línea de pensamiento que van a causar un testimonio, entonces tienes que cuidar. No puedes totalmente, no es porque dejara que algunos los dejamos, no, es que hay proyectos que cambian los rumbos según el estudio. Entonces, sí tratamos de estar como muy... Que necesitan analizarlos con microscopio. Sí, y los 3 estar ahí. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, también ha venido coach, ha venido gente a destrabar y ayudar, a limpiar y todos así. También nos damos mantenimiento. Como en la cuestión de procesos, en la cuestión de que, oye, llega alguien de fuera y evalúa todo. Todo, desde los puestos de trabajo, la forma en que interactuamos, hasta dónde nos metemos, cómo nos debemos de meter, cómo debemos de vincularnos, cómo nos debemos de hablar, ¿no? Unos a otros, o sea, todo, sí, claro. Claro, existe gente que aprieta y arregla estos estudios. Sí. Son como coaches, ¿no? Sí. O sea, propios vas encontrando, ¿no? Sí, porque de cierta forma lo hacemos muy empíricamente, ¿no? Sí, te vas encontrando tu manera de dibujar, de diseñar, de administrarte, Sí, pero lo que me refiero es que nadie nos enseña cómo liderar un despacho. ¿no? Ni cómo cobrar. No, exactamente. Y después te estás dando cuenta y es que no está funcionando como debería de funcionar, ¿no? Y luego tienes estas referencias de la ventaja de haber estado en otros despachos, de que dices, es que aquellos funcionaban y me acuerdo como que le hacían así. Pero sí el tener un asesor por fuera que te está ahí... Te va ayudando, pues está viendo cosas que tú no alcanzas a ver porque estás inmerso dentro de la problemática. Entonces necesitas como alguien que esté fuera. Sí, completamente. Oye, Rafa, y ahora, también sé que tienes una pasión muy grande por el tenis. Ah, sí. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Siempre ha sido? Sí, más chavo, jugaba mucho tenis todo el tiempo. Siempre me ha llamado mucho la atención, se me hace un deporte increíble. Me encanta el fútbol también, pero tomo lo mejor de 2 mundos, ¿no? El fútbol, el trabajo en equipo,
y del tenis, el tema individual, tu propio, digamos, tú eres tú. O sea, al final no juegas más que contra ti. O sea, y es un tema mental. Y, y el tenis lo uso mucho como una terapia. ¿Haz de cuenta? En vez de ir al psicólogo, me voy al tenis. Oye, pero yo soy de los que voy a jugar tenis para relajarme y ya cuando quieres. Sí, pero lo padre del tenis, bueno, al final voy y juego con algún entrenador y todo esto. Aparte que haces ejercicio, te liberas, te olvidas un poco de ese estrés. Entras a otro estrés, pero distinto, entonces en el cual estás más bien relajándote, estás contigo, entonces no. Y juegas al 100, ¿no? O sea, no te dejas ganar por el entrenador, pero te sirve muchísimo. Para mí es como un alimento que es necesario, como hacer deporte, ahora que lo veo ya desde mi edad, o sea, desde mi experiencia, es como comer. O sea, tienes que tomar agua, tienes que hacer deporte. O sea, tienes que comer, tienes que... Y a veces lo vemos como que el deporte es un lujo, ¿no? Un lujo para quién. O sea, al final necesitas estar sano, o sea, necesitas estar saludable y esa parte de veces no la valoramos tanto. A mí me gusta el whisky, o sea, no pasa nada, pero en menores proporciones como antes. Pero sí, el tenis encantado, no manches, me encantaría. O sea, algún momento hacer algún, como el proyecto que hizo este Héctor Barroso qué bonito, ¿no? Que quedó pues todo el complejo de tenis de Los Cabos, está padrísimo. Sí. ¿Y qué me más gusta ves en el verlo. tenis? Porque yo soy de aquellos que le buscan darle un significado a todo lo que hacemos, ¿no? Yo ahorita estoy corriendo y también estoy metiéndole al tenis, ¿no? Pero noto dos cosas como muy distintas. Uno, por ejemplo, el correr es muy constante, ¿no? Sí. O sea, y es mucho juego mental, tu diálogo, lo que te estás diciendo. Pero no es tanta intensidad a lo que yo veo. En cambio, en el tenis sí es sacarle todo la intensidad. No, es que el tenis es un deporte como de intermitencias. Exacto. O sea, puedes estar en 0 y luego ir de 0 a 100 en un segundo. O sea, y es súper bonito porque empiezas también a preparar a tu cuerpo para un sprint, o sea, para correr, para ir, para bajar, para descansar. Entonces, en todos los aspectos lo estás preparando, ¿no? Entonces, de alguna manera, tu cuerpo te complementa muy bien el tenis en los deportes porque no es solo una constancia, un ritmo cardíaco estable, sino de repente estás en 100 y luego estás en 170 en un segundo, o sea, porque te demanda. Entonces, eso es increíble. O sea, y a eso échale, o sea, jugar por un drop, o sea, o un smash, o sea, tienes que estar muy, muy, muy activo y eso me encanta, ¿sabes? Te complementas, lo veo como un deporte muy completo. Y mentalmente, no, bueno, ¿qué te digo? Oye, y Rafa, ¿cuál es uno de los proyectos que más te emociona en los próximos 2 años? Personales, profesionales. Bueno, sigo ahorita con el auge de Arlecta, ¿no? O sea, Arlecta es como mi bebé que ya no está bebé, va a cumplir 5 años en diciembre. Y ahora, no lo tocamos, pero te tocó bien complicado el arranque porque fue pandemia. O sea, tenías... tenía 3 meses. Ajá. Y yo dije, ya, se acabó. Pero luego pasaron cosas muy curiosas. La gente, las cajas seguían viajando con toda la pandemia, ¿no? Los libros seguían viajando por todo el mundo. Y la gente seguía abriendo cajas y todo se empezó a venir en cajas, ¿no? Y pues llegaron los libros y yo invitaba a mis amigos y les mostraba los libros y bueno, todo eso. Y así sobrevivió Arlecta, gracias a todos ellos que fueron y que estuvieron ahí. Pero ahorita de los proyectos, pues bueno, primero estabilizar muchísimo nuestro estudio, tenerlo como un estudio que tiene 20 años. Entonces se hizo fácil, pero 20 años son muy buenos. Y el proyecto de Arlecta y bueno, muchas cosas como, por ejemplo, quiero llevar a otro modelo también. Por ejemplo, Arlecta conocer más gente, incluso hasta un podcast, o tratar de ver cómo tratar de que sea mucho más productivo también para la gente que lo vive, ¿no? Y en el tema del estudio, fíjate que queremos también desarrollar, o sea, queremos empezar a como construir nuestras propias cosas. Entonces, hacer como tus proyectos más, igual seas tu propio cliente, eso sería fabuloso.
ya nada de decir, no necesito nada más que hacer lo que te gusta, construir y vender lo que te gusta y vivir como te gusta nuestro gusto, para bienvenido. No te gusta, no pasa nada. ¿Y qué te gustaría hacer? Irme a vivir al Mar de Cortés, ¿no? Y Ver el abierto de Los hacer, Cabos. hacer viviendas en el desierto, ¿no? Cosas chiquitas, o sea, muy responsables. Sí, ¿Como boutique? no más como muy natural. Más naturaleza 100%, ¿sabes? O sea, más como una forma de pensar o de vivir que no es como una forma de comprar algo que no tienes, sino como de ser consciente de que eso eres y que lo disfrutas, ¿no? O la naturaleza. Sí. Más sencillo, no tan complejo. No tan Ostentoso. No tan sofisticado. Alright. Oye, Rafa, ¿y si pudieras darle un consejo a miles de arquitectos jóvenes, cuál sería? Eh, yo creo que todo esfuerzo tiene su recompensa. O sea, de las cosas, creo que más difíciles que nos vamos a encontrar en el camino es realmente encontrar lo que te gusta hacer, o sea, en lo que tú eres bueno, en lo que a ti te gusta, y ser auténtico, o sea, con lo que tienes, ¿sabes? O sea, no necesitas más, solamente ser auténtico con lo que tienes, con lo que tienes a la mano. No es un tema de cantidad, es un tema de convicción, o sea, de estar convencido de eso, de con lo mínimo puedes hacer un cambio increíble. Buenísimo. Oye, Rafa, ¿y hay algo que quieras agregar? Nada, muchas gracias a ti y a todo tu equipo y bueno, qué bueno que sigas haciendo este tipo de entrevistas y mucha suerte a Academy, ¿no? Para todos los planes futuros. Lo mejor, te deseo lo mejor. Muchas gracias, Rafa. Eres una persona en concreto y muchas gracias por estar en el podcast. Muchas gracias a ti.